El poeta hindú Tagore dijo: qué fácil es empujar a la gente, pero qué difícil es guiarla. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y así mismo es facilito, ¡boom! Pero guiar. Veamos cómo se refleja la cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Hubiera preferido que me pariera una perra antes de enterarme que esta mujer es mi madre. Ella lo que no entiende, que en la vida es un sacrificio, y yo lo he sacrificado todo por ella. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Andrea, estás demandando a Lucy. Sí, así es. Descríbeme quién es, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Bueno, yo estoy demandando a esta mujer que está aquí por $500,000. Ok, perfecto. Lo que surge es lo siguiente. Esta mujer que está aquí, yo me entero que es mi madre. Y esta mujer que está aquí, me entero que ella fue cómplice de un abuso hacia mi persona, abuso sexual. Y no hizo nada por... No hizo nada. Por no pararlo, por ayudarte, nada. por... Le voy a contar los hechos. A ver. Bueno. ¿Qué edad tú tienes? Yo actualmente tengo 19 años. 19 años, ok. Explícame. Lo que surge es lo siguiente. Yo vivía con mis padres. Ella era la chacha de la casa. La chacha como... La que hacía la laundry. La sirvienta, Sí. Bueno. Empleada de servicio. Empleada de servicio, exactamente. Bueno, ella, a la edad mía de 12 años, mi madre fallece. Yo, como tal, ella era la única que yo tenía luego de eso. Aliada, compañera, amiga. La única mujer que estaba en la casa, aparte de ti, que eras una niña. Luego que mi madre fallece, yo pego a ver esta conducta rara con mi padre hacia mí. Y es lo que no entiendo. Al principio no lo notaba raro, pues inocentemente yo lo dejaba, pero él ya estaba haciendo un acercamiento hacia mí sexual. Me tocaba. ¿Tú tenías 12 años? 12 años en aquel entonces. Ok. Él me tocaba, era muy obsesivo conmigo. Una de las cosas que hacía era que en aquel momento, vuelvo y te digo, inocentemente, yo decía, era mi padre, pues está bien, era el único que estaba a cargo mío, porque pues ella, como tal, siendo la chacha de la casa, ella estaba pendiente de otras cosas. Si yo me iba a bañar, él me acompañaba, pero que pasando el tiempo, terminaba él bañándome, yo no me bañaba, me tocaba mis partes, me decía, oh, no te preocupes, tú vas a quedar limpia, ese te lo vamos a lavar bien, yo me voy a encargar de eso. Ya yo estaba sintiéndome rara, incómoda. De la manera que él se acercaba a mí, me tocaba, ya era algo que yo decía, ¿qué está pasando? Un padre no trata así a una hija. Siguen estas situaciones, siguen estas circunstancias, ella está presente, me doy cuenta que ella se está dando de cuenta, pero a todas estas yo no digo nada, estoy tranquila. Cuando veo ya que se está yendo fuera de control la situación, que ya no aguanto más, que me altero, que quiero llamar a la policía, quiero hacer algo, pues ahí vengo y confío en ella y la uso de hombro para apoyarme y buscar una solución y que ella me ayude. ¿Y le cuentas todo? Y le cuento absolutamente todo. Pero ¿qué surge? Que no, que ella me negaba, ella me evitaba una solución, me decía, si le decía, necesito llamar a los guardias, tengo que hacer algo, ayúdame, doctora, ¿qué tú crees que puedo hacer? Espérate un momento, ella me decía, no puedes llamar a los guardias, no debes de llamar a los guardias, no debes de solucionar eso así. ¿Pero por qué? Solucionalo, eso es lo que yo no me explicaba. Al momento yo estaba confundida, doctora, yo no sabía ni qué hacer, porque era la única que al momento encontraba como aliada, y me surgió que no me estaba dando una solución al problema. ¿Y en la escuela no podías hablar con maestras, con consejeros? Era tanta la frustración emocional, tú sabes, que no encontraba a quién más decirle. Era para mí vergonzoso. Ok. ¿Cuánto tiempo duró este comportamiento? Desde mis 12 años hasta los 16, que mi padre cae hospitalizado por un stroke y cae en silla de ruedas. Y a esa edad, ¿Hasta dónde llegó el abuso
sexual? ¿Hasta dónde llegó? Bueno, nunca hubo penetración porque ya él era muy mayor. No, ¿Él era un hombre mayor? Sí, él era un hombre mayor. Nunca llegó a llegar a ese acto de querer... ¿Pero mayor de qué edad? Porque a veces para los jóvenes Sí, mayores 50. Bueno, ya él tenía 70. Tenía 70 años. Sí. Sí, era mayor. Sí. Entonces, ¿hasta dónde llegó el abuso? Era tocándome, siempre tenía que estar tocándome. Yo literal vivía en mi casa encerrada, al lado de... parecía ya la mujer. ¿Y te obligaba a que tú lo tocaras a él, etcétera? Sí, me enseñaba sus partes. No tanto tocarlo, pero sí me enseñaba sus partes. Siempre, tú sabes, desnudo en algunas ocasiones. So, cuando yo voy y le vengo con esta situación a ella, esperando una esperanza de ayuda, ella me dice que no. So, no sabía qué hacer. Bueno, luego de esto... A él le da un stroke cuando tú tienes 16 Sí. años. Ok. A los 16 años ella se queda encargada de él, porque él está, que no puede... Discapacitado. Discapacitado. Ok. Todo esto vino de cantazo, esto fue hace 5 meses. Mi padre fallece. Ok. Pasaron unos meses y me entero, voy a hacer unos trámites para poder ejercer mi voto acá. Ok, para votar. Exacto. Perfecto. So, cuando hago esos trámites, vengo y caigo en cuenta con la información que me están dando, que chequean el background y todo eso, que me dicen, Lucy, esta señora, esta mujer que está Soy aquí, tu madre. es mi madre. So, yo quedo bruta. ¿Cómo que es tu madre? ¿Tu madre es biológica? Mi madre biológica, y ahí es lo que me quedé bruta, porque yo dije, ¿cómo esta mujer es mi madre? No, ella es la chacha de la casa. Doctora. So, entonces... ¿Y cómo permitió que por tantos años este viejo me estuviera abusando, Exactamente, sabiéndolo? exactamente. Porque yo le contaba y ella no hacía nada por mí. Exactamente. Pues, imagínese Perdón, usted cómo Espérate. imagínese usted cómo yo estaba emocionalmente con todo esto de cantazo, y no tan solo eso. Luego de enterarme de que ella es mi madre, también me entero que mi padre, según pues, siempre tuve entendido, Lo que tú pensabas que era tu padre, claro. le dejó, antes de morir, toda la herencia y todo el dinero a esta mujer. So, Se lo dejó a ella. a ella. ¿Y a ti no te Totalmente. dejó A mí no nada? me dejó nada. Entonces, ¿con qué me quedo yo? Con la frustración, con enterarme que mi verdadera madre permitió que abusaran de mí. Bueno, madre no, esta mujer, esta portadora No de digas así, feto. soy tu No, madre. no, Ok. porque de verdad que no te veo como, no te puedo ver como O sea madre. que esa gente nunca te adoptaron a ti. No. O sea, eran Fui- padres de crianza. Sí. Pero nunca legalmente hubo un vínculo entre ustedes. Nunca. No te Y adoptaron, no tenían una conexión. O sea, como que tu mamá te regaló. Exactamente. Nunca se quejó. O te vendió a Para mí cambio. todo fue un O te negocio. vendió a cambio de la herencia. Así yo No, lo doctora, veo. eso no fue Para así. mí todo fue, Perdón, fue doctora. un Ok, negocio. ok. Fue un toma, haz lo que quieras con ella, Ok. y yo Por eso lo mío. le sigues la suma de $500,000 que debe ser parte de la herencia. Exactamente. Ok, y perfecto. lo quiero. Ok, Porque ella tiene que pagar por ese muy bien. sufrimiento. Ok. Doctora, Yo no sabría ni por dónde empezar a responder en este caso. escúcheme, por favor. Yo te escucho. Yo vengo aquí, por favor, a suplicar que por favor mi hija me perdone. Todo en la vida hay sacrificio. Y yo no lo hice esto por sacrificio. Ahora. Yo lo hice por el bienestar de ella. Por Gran favor, bienestar. escúcheme, doctora. Luego que escuche mi historia, yo sé que usted me va a entender como madre, ¿ok? Yo en aquel entonces, yo era una alcohólica. Yo estaba en drogas. Gracias a Dios ya estoy limpia. Y yo tuve que sacrificarlo todo por ella. En aquel entonces yo estaba Espérate perdida. un momentito, espérate. Yo estaba en una situación muy difícil y mi única opción en ese momento, pensando en el bienestar de mi hija, yo hablé con esa amiga y ella no podía tener hijos. Y yo, pensando en el bienestar, que yo quería que ella tuviera una buena educación. Usted sabe que en Puerto Rico las cosas no son fáciles. Y uno tiene Las cosas que... no son fáciles en ningún sitio. Dejen de caer en Puerto Rico todo el tiempo. Que aquí hay miles de países que están en situaciones horripilantes y no nos podemos nada más que achantar sobre eso. Por favor. Por favor. Sí, doctora. Basta ya. Estoy harta ya de todo el mundo. Qué mal está aquí, qué mal. Hagamos algo. Sí, Entonces continúe. ¿Qué hiciste? Sí, doctora, pero yo tuve que sacrificarme también
como madre. Y yo la entregué a esa pareja que ellos me prometían que iban a darle un buen bienestar para mi hija con una sola condición, de que yo tenía que estar en la casa para así yo estar al pendiente de mi hija. En ese momento que ella vino a contarme, usted no sabe todo lo que yo pasé, el trauma también psicológico que fue para mí, porque él no la violó. ¿Ok? No te violó. Pero no me... O sea, para ti violar es que la hubiera penetrado. Pero le hizo todo lo demás. Pero no hubo penetración. Ay, doctora. entonces, bendición, milagro, no hubo penetración. Bueno, doctora, pero yo hasta cierto punto yo estaba pendiente de la nena. Yo estaba pendiente de que eso... ¿Por qué tú no llamaste a la policía cuando esta niña te comenzó a decir del abuso que estaba viviendo? Porque yo no quisiera que las cosas se fueran más alto. ¿Por qué? En primer lugar, yo estaba amenazada. Ese hombre me amenazó y me dijo que si yo iba a las autoridades, le iba a pasar algo a mi hija. Yo tenía mucho miedo que algo le pasara a mi hija. O sea, que él te estaba diciendo a ti que él abusaba a ella. Pues sí, doctora, pero es que yo no podía dar caso, decirle a las autoridades. Yo le dije a ella que no podía hacer eso porque su vida corría peligro tanto como la mía. Yo por eso me quedé en esa casa para estar viendo. Ni una perra. Usted no Y sabe, después cuidaste al abusador pero usted no sabe sexual. lo que yo hice también, doctora. ¿Qué hiciste? Cuando a mí me tocó cuidar a ese hombre, yo ahí saqué todo mi odio. Sí. Yo lo torturé, lo agarré por sus genitales, le puse una vez, agarré lumbre y se lo puse porque yo quería que pagara todo lo que le había hecho a mi hija. Y que hay con mi daño emocional. Ella tomó su propia venganza, qué brava, esa vez que hubo ese robo. Como si eso fuera lo que ayudara a una víctima de acoso sexual y de abuso sexual. No justifica, doctora, pero por favor, acuérdate esa Oye, vez me ven acá, ¿por qué ese hombre te deja a ti la herencia? Ok. ¿Y por qué nunca adoptaron a esta niña? Ok, lo que pasó fue lo siguiente. Nosotros estábamos en proceso de hacer todo el proceso y papeleo de adopción. Y la persona que la adoptó, su madre, ok, ella murió. Desgraciadamente, cuando ella tenía 12 años, ella murió y ahí se paró todo el proceso. Qué bueno que pasó, bueno, no me alegro que haya muerto ella, pero... Pues yo no creo que sea bueno porque ella hubiera heredado. Bueno, y ahora no heredó ella, heredaste tú. ¿Por qué heredaste tú? Ok. ¿Cuál fue el cambio para heredar tú? Ok, cuando ella murió, todo cambió. Entonces yo ahí me di cuenta que era mejor que ella se quedara con mi apellido. Cuando el hombre estuvo en una silla de ruedas, yo ahí me desquité. Acuérdate que una noche entraron unos ladrones a esa casa. Acuérdate lo que pasó. Pero yo, doctora, junté dinero para pagarle a 2 maleantes, que tuve que hacerlo por mi hija. ¿Qué fue lo que pasó con los maleantes? Para que le metieran una golpiza a ese hombre. Yo me tuve que desquitar porque yo también tenía ese resentimiento. O sea, que le pagaste le torturaste los genitales al viejo cochino. Le pagaste a maleantes para que le paliaran. O sea, todo lo tuyo es ilegal, oscuro, cochino. Y fíjese, eso no cambió nada porque él siguió peor, él seguía tocándome. ¿Qué hay con mi trauma? ¿Qué hay? ¿Por qué tú heredaste? Porque yo lo obligué. Cuando él estaba agonizando, lo hice que firmara un papel. Y le dije, a mí me vas a dejar toda esa plata, todo ese dinero. ¿Por qué? Porque lo hice por ella. Porque yo estaba pensando en el bienestar de mi hija. Porque yo ahora vengo ¿Y por qué no le has dado el dinero a tu hija? Porque yo quiero que ella me perdone, doctora. O sea, que tú quieres comprarle el perdón. Lo tuyo es comprarlo todo, ¿no? No, el amor no se compra. Pues pero yo también ¿por qué no le das la plata? Doctora, Ya, como madre. Como madre se lo pido. Esta señora Ahora viene como esta madre y ya señora lo que me perdió está su es tiempo. sacando de Yo quiero que quicio. tengamos una vida como Pasemos hija y al madre. testigo de la demandante, por favor. No, señora, su actitud es muy mala. Yo amo a mi Sus hija. valores Yo a ti son no. cero. Eres mi hija. Cero valores tiene usted, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre es Qué grande Omar. estás. Omar. No me vengas a hablar, maldita. A mí no me hables, maldita. ¿Quién es usted, Omar? Yo soy... Desafortunadamente hace meses, yo vengo aquí a respaldar a Andrea. Me enteré hace meses que ella es mi hermana. Porque esta maldita... Soy tu madre. Aguanta ahí. ¿Tú te descubriste hace poco que tú eres hermano? porque ella me buscó. O sea, ¿esta señora es tu mamá? Hace meses me vengo a enterar que Andrea es mi hermana, que pues ella me contactó a mí. Y yo digo, que tú eres mi hermana, pero si yo tengo unos padres que me criaron humildemente. Bueno, confronto a mis padres que me criaron. Ellos pues se me echaron a llorar. Y sí, me dijeron la verdad. Ellos tuvieron que vender una parcela y un carro para reunir el dinero para
comprarme por esta maldita Soy tu que madre, a mí no hijo. me Soy tu venga, madre, no, hijo. porque esa palabra a ti te queda demasiado O grande. sea a ti. que tuvieron que comprarte. Tu mamá lo que lo hacía ella era me vendió, venderlos. ella me vendió. Doctora, Venderlos. permiso, doctora. ¿A ti te llegaron a adoptar o no te llegaron a adoptar tampoco? Tú ni sabes. Doctora, Ni mire, sabes. Ni sé, ella me vendió. Doctora, yo no lo Ella lo vendí, que doctora, tenía era un escúcheme, negocio. por favor, escúcheme, doctora. En ese momento, yo estaba enredada en drogas, como yo le dije a usted, ¿ok? Esa no es Y excusa. estaban los Esa no es narcotraficantes sobre mí y me dijeron que si yo no les entregaba una cantidad de dinero, me iban a matar a mi hijo, doctora, entiéndame. es Yo tuve excusa. que hacer esto Debiste haberlo para dicho darle que- esa plata debiste a haber Ustedes esos están oyendo. narcotraficantes, Este es el mundo en para que salvarle vivimos. la vida a Y mi el tema hijo, es que hay doctora. tantos drogadictos que todos hablan así. Doctora, lo hice por ¿Algo salvarle más? su vida. Ella iba de vez en cuando a casa con unas amigas de mis padres y nunca me dijo la verdad, nunca. Ok. Pasemos al testigo de la demandada. Soy tu madre. Yo no sé cómo estas no hierbas es malas nada, viven eso- tanto esa palabra te tiempo. queda Por grande. Dios santo, ¿cómo viven tanto tiempo estas hierbas malas? Buenas tardes, doctora Polo. ¿Tu nombre? Mi nombre es Gilberto. Gilberto. Vengo a defender a Lucy. Realmente la conozco hace 6 años. Ajá. Yo trabajé con el señor Jorge, el papá de Andrea. Sí. Conozco a la señora que es bastante buena, ha sufrido muchísimo. Bueno. Sí. A mí me consta. Sí. Vengo de parte de Andrea porque yo una vez descubrí cosas que no estaban... Estaba algo raro pasando en la casa. Yo llegué... Yo encontré al papá en la sala, sentado, mirando televisión, tocándole las piernas, tocándole los pechos. Otra vez yo la encontré, la estaba bañando, es algo que me pareció, no me pareció normal. Otra ocasión volví a ver lo mismo, lo que yo hice, fui a la comisaría, hablé con un policía, le conté el tema. Y lo que pasó que el policía fue a la casa del papá de Andrea y le contó todo. Al siguiente día llego a la casa y el señor me amenazó de muerte con una pistola, me corrió de la casa. Él no tenía amenazados a todos, Y doctora. A el todos señor no al tenía parecer amenazados. está involucrado doctora. Pero, Él tenía el ¿en qué poder. tú me estás apoyando a esta señora? Si esta señora es la madre de esta niña y no hizo nada por defenderla. Es Sí, una lo situación hice, bastante doctora. difícil porque el señor está involucrado en narcotráfico. No entiendo la verdad. Es una persona fue ¿El una señor persona- estaba en narcotráfico también? Yo me imagino que sí porque era una persona que Él tenía mucho poder, nos tenía amenazados a todos. Por favor, Eso no son doctora. excusas. Vamos a entonces, pasar a los expertos, por favor. La doctora Geisha Menéndez, el detective Peñate y el abogado Leal. Ella lo que es una descarada, un perdón Oiga, así, no se le esto es lo más increíble. brinda a nadie. Dicen que las madres dan la vida por sus hijos, que es lo más grande. Y esta señora lo que tenía era un negociazo con los hijos. No, doctora, El negocio no es del así. siglo. Lo hizo- Aparte de permitirle su vida de droga, alcohol y que sabrá Dios. Yo ya estoy limpia, doctora. ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se borra el dolor de estos chicos? Esto es algo bastante difícil, doctora, porque en primer lugar, cuando ha habido algo así tan difícil, que ha creado un trauma tan grande en esta niña, en primer lugar estamos viendo, como usted bien dijo, que ella no está demostrando un arrepentimiento que luce genuino, más bien está buscando justificaciones, excusas para su conducta. Eso ya es algo contradictorio para ayudar a que esto sane. Entonces, por otro lado, obviamente estamos viendo que esta muchacha y este muchacho también, lo que ahora está guardando es un odio, un rencor que es muy difícil para ellos sanarlo. Porque está justificado. Porque está justificado. Y entonces, ¿cómo sanar algo si no tienen a la persona causante que esté cooperando, aceptando su responsabilidad de una manera genuina y de verdad tratando de entender el dolor de ellos? Hay un código de limitaciones para que la ley... Lo que pasa es que está muerto el hombre. El hombre que causó el daño está muerto. Pero ella conspiró en todo este abuso. No, doctora, Bueno, yo sé que... pude ver en Puerto Rico, penalmente, el código de limitaciones es 20 años. Ok. Ahora bien, para asalto sexual, si ella es considerada cómplice o conspiradora, en otras palabras, teniendo conocimiento de esta actividad, permitiéndolo u auspiciándolo, puede ser considerada legal o penalmente tan responsable como la persona quien físicamente comete el delito. O sea, civilmente, el tiempo de prescripción es 5 años,
1 año para negligencia, pero todo esto es a partir de la mayoría de edad. Por mí que Ok, le- o sea que ella por está vida. todavía dentro de ese tiempo porque ella tiene 19 años. Correcto. El abuso terminó a los 16. No, y es a partir de los 18, la mayoría de edad. Perfecto. Entonces ella está dentro del tiempo Sí. para poder detener a esta mujer que yo considero conspiró y lo ha admitido aquí, que lo sabía completamente. Claro que Y sí. entonces, en base a lo que hemos escuchado aquí, detective Peñate, ¿habría causa probable para detener a esta persona? Yo pienso que sí, doctor, pero me sentiera más cómodo entrevistando a la víctima porque hay muchas personas que no conocen, que piensan que la penetración tiene que ser con un sexo órgano, un órgano sexual, y no es así. Puede ser un dedo, puede ser lo que sea. No tiene que ser un órgano sexual, así que quisiera entrevistarla. Y aquí no tiene que haber realmente hasta ni penetración, si aquí Claro. se está admitiendo. Sí. Y hay un testigo independiente también que lo observó, Claro, pero- que había abuso, o sea... Pero la hay- severidad del cargo sería de una felonía de primer grado a capital. Ajá. Y ya es como considerado como se asesinato. Decisión del caso. Conmigo no te tienes que preocupar. Yo no te voy a vender una decisión, una cosa por otra. Yo te voy a conceder lo que tú te mereces. Gracias. Tú te mereces esta herencia completa y total. Tú eres la verdadera heredera del bestia, ese que te abusó por tantos es. años. Y no tienes que comprarle el perdón a tu mamá para nada. El perdón no se vende. No se vende. Se da por amor. He dicho, los 500,000 para ella, completo, pero se los das ya, la transferencia saliendo de aquí. He dicho. Caso cerrado. Porque por culpa por negligencia de él, mi esposa está muerta. Por culpa de su semen, mi esposa perdió la vida. Y entonces yo pido